Entendía yo que Dios va a utilizar estos textos para tratar de instruirnos y de enseñarnos y de manifestar su poder en medio de nosotros. Yo utilicé el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 y el 19, es el que vamos a estar tocando hoy, para poder ya introducirnos bien en el mensaje, en la palabra que hoy el Señor, entiendo yo, nos quiere dejar para cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Reina Valera, sí. Dice así la Escritura, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Señor, quiero orar en esta hora para pedirte a ti la bendición, Señor, de estos textos que hemos leído. Quiero orar y pedirte que el Espíritu Santo tome dominio y autoridad, Señor, en este ambiente de hoy, para que permita que el Espíritu Santo pueda instruirnos y guiarnos, Señor, y ayúdanos a que tu palabra pueda penetrar como espada de dos filos y que pueda penetrar nuestros tuétanos y ligamentos, Señor, y nuestra alma sea traspasada a través de esta Escritura. Pido que tú la bendigas, pido que sea de crecimiento y de ayuda para cada uno de nosotros que hoy compartimos este culto. Señor, en el nombre de Jesús, es bendita tu palabra. Amén y amén. Bueno, yo le puse como título: estoy aprobado. En realidad, el título es un título, no es el mensaje. El mensaje está acá, en la Escritura. Siempre los títulos son importantes porque por ahí nos dan expectativa, ¿no? Pero el mensaje no está en el título, el mensaje está en la Escritura. Y a mí me sorprendía cuando leía este texto, lo leí muchas veces, pero me rondaba por ahí cuando yo leo lo que el apóstol Pablo le está diciendo a su hijo en la fe, Timoteo. Ellos eran, Pablo en unos textos anteriores habla, en el capítulo 1 de Timoteo, habla que Timoteo es el hijo de la fe. Porque, claro, la Escritura nos enseña que Timoteo se convierte por una evangelización del apóstol Pablo. Por allí en Listra, en el libro de los Hechos, usted lo va a encontrar. Cuando Pablo predica y se convierte él y su familia. Entonces Pablo lo adopta como hijo en la fe, como un padre espiritual, y Timoteo va creciendo en su proceso. Pero a mí en este capítulo de Timoteo, en segunda de Timoteo, como para ir en el contexto de lo que está relatando aquí, nos encontramos con un Pablo ya preso y a punto de ser sacrificado. Y nos encontramos también con Timoteo, que en esta altura de su historia está pastoreando nada más y nada menos que la iglesia más idólatra que podía haber, que era Efesio. Una iglesia muy complicada con la idolatría. Habla de vida o de muerte ahí, había que creer o no creer ahí. Así que en el contexto que se relata esta escritura, nos vamos o nos posicionamos cuando el peso de la escritura tenía que ser muy fiel, porque acá Dios tenía que responder de manera completa. No había espacio para la duda acá. Así que el apóstol Pablo, ya a punto de ser sacrificado, toma una pluma y comienza a darle enseñanzas a una persona que vivió con él muchos años y que trabajaron juntos y que sufrieron juntos y que padecieron juntos. Pero lo que a mí me llama la atención es cómo lo trata él, por lo menos en este texto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Le está hablando como si fuese un estudiante, como si fuese un principiante.
Porque para estar aprobado usted va a tener que estudiar, va a tener que hacer un examen para estar aprobado. Y la recomendación de él es que sea eficaz y diligente en la búsqueda de Dios, pero no solamente eso, sino que la condición que Timoteo tenía que tener era una condición que sea aprobada. Y a mí ahí donde me llama la atención porque la palabra que utiliza es como obrero aprobado. ¿Y qué es obrero? A mí me recordaba Jesús en su ministerio utilizaba 3 palabras: discípulo, siervo y obrero. Obrero, discípulo y siervo. De acuerdo a la circunstancia que él comenzaba la enseñanza, utilizaba estos términos. Según como él se encontraba en la ciudad y según qué clase de enseñanza usaba obrero, o usaba discípulo, o usaba siervo para dar sus enseñanzas. Eran las 3 palabras que generalmente él utilizaba para identificar al hombre con ciertas actividades. Esas 3. A mí me llama la atención porque acá Pablo utiliza una de esas, pero le dice obrero a un amigo, a una persona que estuvo años con él. No le dice Timoteo, le dice obrero, presentarte como obrero ante Dios. Cuando uno viene a la iglesia o a un recinto donde se hace llamar iglesia y viene porque lo invitaron, porque usted escuchó que en ese lugar se predica y se habla de Dios. Entonces, cuando usted viene y se sienta en una de sus sillas, usted pasa a ser un oyente. Porque no conoce, no sabe cómo es el ambiente, no entiende de la liturgia todavía. Hay gente que los va a estimular que se acerque a Dios. Hay gente que va a cantar, que lo va a invitar para que usted comience también a cantar hacia Dios. Y va a haber gente que le va a predicar. Pero usted es un oyente. Está sentado esperando a ver qué puede recibir. Porque lo invitaron, porque lo trajeron. Y usted vino una vez y vino 2. Y vino 3, y por ahí en la tercera vez usted ya está viendo los rostros, aunque no los conocía, ya familiares, ¿no? Y le va a acercar una persona que lo saluda, y el próximo culto esa persona lo va a volver a saludar. Usted ya comienza a familiarizarse con esa persona, y va a comenzar a familiarizarse con el resto de la persona, con el ambiente, con la música, con el predicador, con los que cantan. Va a ser parte de eso. Pero aún ahí va a seguir siendo un oyente. No va a ser ni un discípulo, no va a ser ni un siervo y no va a ser ni un obrero. Solamente un oyente que puede recibir algo de lo que se le está ministrando. Cuando yo estudiaba lo que significaba ser un discípulo, un obrero o un siervo, entre obrero y siervo es muy similar el significado. El obrero es uno que trabaja. Uno que trabaja. El siervo es una persona que trabaja para otra. Y el discípulo es una persona que aprende una doctrina. Como este es un año de fundamento, la iglesia tiene la responsabilidad de discipular. Si yo soy solamente un oficiante, si soy solamente un oyente, no voy a avanzar en la enseñanza de un discípulo, porque necesito conocer qué el predicador me está predicando, qué las coristas me están cantando, qué están tocando los músicos. Necesito conocer qué doctrina es lo que me están enseñando. Y Jesús, lo primero que hizo en su ministerio era eso. Mateo 5, del 1 al 2, dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba
diciendo. Primera práctica, para ser discípulo, lo primero que hay que hacer es aprender, escuchar. Yo necesito salir de ese espacio para entrar a otro. La importancia que tenía Jesús, o la importancia que le daba Jesús a sus enseñanzas, es que ubicaba a la gente y él se sentaba y comenzaba a enseñar. Y ahí comenzaban a nacer los discípulos. Mateo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, se fue allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. A enseñar y a predicar. Mateo 7, del 28 al 29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo que me llama la atención es que la gente se admiraba de la doctrina que él estaba enseñando. ¿Sabe por qué? Jesús decía, lo que era malo, le decía malo. Y lo que era bueno, le decía bueno. No había términos medios ahí. O era santo o era pecador. No hay otra alternativa. Por eso necesitaba transmitir las enseñanzas que están en las Escrituras. Por eso él transmitía. Necesitaba que la gente, y si la gente no conoce, si no escucha, ¿cómo puede ser un discípulo? Nadie puede ser un discípulo si primero no es enseñado. Nadie puede ser un obrero si primero no es enseñado. Nadie puede ser un siervo si primero no es enseñado. ¿Sabe? Obreros, hay muchos oficios. Y el que lo sabe puede el que es electricista y sabe de electricidad. Puede trabajar en cualquier lado. El que es plomero, puede trabajar en cualquier lado. El obrero que tiene que ver con Dios no puede trabajar en cualquier lado. Primero, tiene que ser discípulo para poder ser obrero. No adelante el paso. No se apresure. Trabajar, colaborar, ser parte de una liturgia, ser parte de un servicio. Primero, discípulo. Después, obrero. Primero, discípulo. Después, obrero. ¿Usted piensa? ¿Será fácil ser discípulo? Más de 3 años estuvo él enseñándoles. Y parece que el ser discípulo en ciertos momentos se pone difícil. No es tan sencillo. Porque Jesús decía, Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Mateo 10, 38 dice, y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. ¿Sabes qué me llamaba la atención? Versículo anterior, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sabes qué me pregunté una vez yo? ¿Cuál era mi cruz? Porque yo tenía intención de seguir al Señor, yo tenía mucho deseo, yo me convertí de muy joven, y tenía mucho deseo de entender la palabra, de escudriñarla, de orar, de sentir, de percibir al Espíritu. Pero cuando me llegaba este texto, tome su cruz y sígame, yo pensé que era la cruz de Jesús. Pero él está diciendo acá, tome su cruz, mi cruz.
Está hablando de mi cruz. Yo tengo que saber dónde está mi cruz para poder tomarla y para poder seguirle. ¿Por qué? Porque si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Uno de los puntos importantes del discipulado es el seguimiento a Él. ¿A dónde va? ¿A dónde va Él? Voy yo. A donde se dirige Él, me dirijo yo. A donde va la enseñanza, ahí estoy yo. Pero yo puedo hacer eso, pero a Él no le basta eso, no le basta. Él quiere que yo tome mi cruz. ¿Usted sabe cuál es su cruz? ¿Usted tiene idea cuál es su cruz? ¿Qué habrá querido decir el Señor cuando dijo, tome su cruz y sígame? ¿Cuál es mi cruz? ¿Usted quiere que yo se lo diga? ¿Quiere que le diga cuál es la cruz? El significado de la cruz es la muerte del Señor. Entonces, cuando Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, entonces me podrá seguir. Yo tenía que entender que para seguirlo a Él, yo tenía que morir todo el tiempo, porque en Él yo resucito. Tengo que cargar la cruz de la muerte al pecado para encontrarme con la resurrección de su vida. Pero para eso necesito negarme y cargar la cruz. Lo que significa la cruz es mirar todo el tiempo. ¿Usted se acuerda cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, estaba cansado de pecar y Dios le mandó las serpientes ardientes? Y que cuando era picada, la única forma de vivir era mirar a esa serpiente que había hecho Moisés. Era el significado de la cruz de Cristo. Es tomar la cruz es llevar a Jesús en mi vida. En algún momento me va a ser incómoda, porque la cruz en algún momento no me va a dejar entrar en ciertos lugares. No voy a poder ser partícipe de ciertas cosas porque voy a ir con la cruz. No voy a poder entrar siempre y cuando yo aprenda a negarme a mí mismo. Eso es discípulo. Eso es discípulo. En una ocasión Jesús, en una de sus tantas enseñanzas en el libro de San Juan capítulo 6, versículo 66 y otros textos, no sé si está específicamente ahí Gonza, pero sí desde ahí en adelante marca el texto, San Juan 6, 66. Y Él comenzó a hablarles muy fuerte. Ya Él no se quedaba con que sean solamente oyentes. Él quería que sean discípulos. Él quería que se involucren, que sean parte de una enseñanza. Entonces comenzó a decir, el que no bebe mi sangre y come mi carne, no tiene parte conmigo. Y yo decía, ¿cómo vamos a beber su sangre? ¿Cómo vamos a comer su sangre? Estaba diciendo cosas que eran irracionales, pero Él estaba dando la enseñanza para los oyentes y para los discípulos. Entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Muchos de quién? ¿Muchos de quién? De sus discípulos, de gente que estaba siendo enseñada, pero que en algún momento evaluó la profundidad de una enseñanza de la Escritura, de la Biblia, con sus situaciones. Por eso dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Entonces la gente evaluó el peso de la Escritura por el peso de su vida. Entonces, muchos de sus discípulos, no de sus oyentes, muchos de sus discípulos ya no andaban con Él.
le costaba morir, le costaba morir. En Mateo 11, versículo 6, dice así la Escritura, en una de sus tantas enseñanzas: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Es fuerte esto. Es fuerte esto. Estamos hablando acerca de enseñanza, estamos hablando de discipulado, estamos hablando de profundidad. Lucas capítulo 14, versículo 33, dice así la Escritura: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay otra chance, ser oyente. Tiene esa posibilidad, pero los que quieren involucrarse, los que quieren ser, a Timoteo, por eso lo llama obrero, por eso lo llama obrero. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que lleva muy bien puesta la cruz, que no tiene que dejarla a ningún lado, sino que todo el tiempo lleva su cruz encima. Y ese es un verdadero discípulo de Cristo. Estoy aprobado, estoy aprobado. Y cuando hablamos de obrero, aunque para mí los significados de obrero y siervo son muy similares, no deja de tener cada uno su particularidad. Entonces yo entiendo un poquito mejor cuando el apóstol a su amigo le dice: sos un obrero. Jesús decía en una de sus enseñanzas en Lucas capítulo 10, versículo 2, y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Interpretamos el texto juntos. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos obreros había? Pocos, pocos. Procura presentarte a Dios como obrero aprobado. ¿Por qué está el consejo? ¿Por qué está el consejo? ¿Cuán pocos son los obreros? ¿Cuán pocos son los que se involucran, no? Entonces Jesús entiende que es un problema, ya desde ese entonces era un problema. Entonces él la solución le da de que rogad al Padre de la mies para que envíe obreros. ¿Cómo hace Dios a enviar obreros? Si no es que son tocados por el Espíritu Santo, convertidos, alineados a la enseñanza para convertirse en verdaderos obreros. Pero el obrero no trabaja gratis. El obrero tiene un sueldo, tiene un salario. Lucas 10, 7 dice: Jesús le decía a los discípulos: y posad en aquella casa, comiendo y bebiendo todo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Aquel que decida ser un verdadero obrero, no se preocupe, porque Dios lo va a sustentar. Solamente la única preocupación que yo tengo que tener es que yo sea un obrero aprobado por Dios. Que no haya nada en que yo tenga que avergonzarme. Que uso muy bien la Escritura, la palabra del Señor. Para usarla bien, por supuesto, necesito conocerla, profundizarla. Obrero, discípulo, obrero,
y siervo. Todas sus enseñanzas que utilizaba Jesús para dar a entender cuán importante es ser parte de su reino, ser parte de su propia enseñanza, comprender lo que es la Escritura. En Lucas capítulo 17, versículo del 7 al 10, Jesús enseñaba de esta forma: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Siempre me pareció dura esta palabra. Digo, podía haber usado otro término, ¿no? Yo trato de no ser tan duro, busco, no sé, adjetivos y por ahí. Hay otros que dicen lo mismo de una forma, pero a mí me gusta decirle, pero él acá es duro, es duro, porque él está hablando a siervos ya. Él está hablando a siervos. El siervo lo único que hace es servir. El siervo no espera. El siervo no espera recibir nada. El siervo está para servir. Y cuando el siervo entiende que está sirviendo a Dios, lo único que hace es servir. Y una vez que terminó de servir, no dice, oh, qué bueno todo lo que hice, acá están mis galardones. El siervo no dice eso. El siervo solamente dice, soy un inútil porque no hice más de lo que me pidieron. Lleva su mente a esa condición, su mente en la condición de servicio a Dios. Cuando yo le comentaba lo que era Pablo y Timoteo, verdaderos hermanos, encontré en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 1, Pablo dice así de ellos mismos: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Cuáles son sus títulos? ¿Cuáles son sus títulos? Pablo y Timoteo, siervos, personas que solamente hacen lo que tienen que hacer por amor al reino. Amar al reino, amar a Jesús, amar su cruz, amar al Espíritu Santo, amar la bendición que trae Jesús a la vida, entender que estamos viviendo en un ambiente complicado, que son los últimos tiempos, que la violencia, la maldad, la hipocresía está creciendo a montones. Y ahí tiene que haber verdaderos obreros y verdaderos siervos que entiendan y confronten con la Escritura. Hoy ya veía un video y se lo mostraba a mi esposa, que están poniendo un chip en la mano, aquí entre los dos dedos, un chip de identificación. Entonces, con ese chip de identificación se puede pagar, se puede hasta, de acuerdo a la capacidad que tenga de encender el auto, se puede tener todo el registro cuando uno está internado y ya está. Entonces el anunciante decía, y esto va en progreso. Usted sabe qué significa eso. Los que hemos estudiado acerca del fin del mundo y de la segunda venida y de la tribulación y lo que está sucediendo, y ya están introduciendo chip
dentro de la mano. No hace falta. La propaganda era, usted no tiene que salir, no tiene que preocuparte si se olvidó la billetera, si se olvidó el celular, si se olvidó ningún tipo de mecanismo electrónico para pagar, porque usted ya lo va a llevar en su propia mano. En su propia mano. ¿Cómo avanzan ellos? ¿Cómo avanzan ellos? Pero Jesús decía, la mies es mucha y los obreros pocos. Vamos, oren a Dios para que manden obreros. Así que yo tengo que orar para que Dios mande obreros. Yo tengo que predicar para que entendamos que necesitamos pasar por el discipulado, que necesitamos pasar por ser obreros para luego ser siervos del Dios Altísimo. Estoy aprobado de acuerdo al punto de vista que uno quiere verse, va a estar aprobado o no, como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que sabe usar la palabra de Dios. Y una de las cosas que a mí me molestaba era porque yo necesitaba predicar a mi familia, a mis amigos, necesitaba predicar, pero claro, no tenía argumento, o sea, porque todavía no me había introducido en la Escritura, era muy jovencito para eso. Y yo me apuraba porque necesitaba el argumento bíblico para que entiendan quién era Jesús y qué poder podía ejercer en las vidas de mis seres queridos. Al año todos se habían convertido por una gracia infinita de Dios. Luego cada uno, ya adulto, hizo de su vida como quiso. Aún mi mamá de 90 años sigue predicando y fue la más dura en llegar. Pero con sus 90 años todavía ella sigue predicando gracias a la insistencia de que había un Dios verdadero y que podía sacarla de su curanderismo. El ser siervos va más allá, pasa los límites. Nadie es siervo si no tiene inteligencia, ni entendimiento, ni conocimiento. Nadie es siervo si no tiene conocimiento. Para ser siervo usted tiene que conocer de lo que está haciendo. Y para que nadie venga a avergonzarlo, su vida es transparente, clara, pura. Para que nadie diga, acá está el que me debe, acá está el que debo, acá está... No. Una vida transparente, pura. Siervos verdaderos, siervos profundos. Procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en el versículo 19, utilizando ya el propósito del lema de este año, que es fundamentos, y el lema es muy bueno, es muy profundo. Nadie puede crecer si no hay un fundamento. Nadie. Se necesita tener un fundamento en mi fe. ¿Cómo hago crecer mi fe si yo no tengo un fundamento? Entonces, formo el fundamento. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 10 y 11, el apóstol Pablo expresa, el apóstol Pablo tiene unas palabras tan hermosas, tan fuertes a veces, pero dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Vieron el mensaje? ¿Vieron la enseñanza? Predicó Jesucristo en la cruz, el derramamiento de su sangre, el perdón de pecado, a una nueva vida de pecadores, a un camino de santidad. Ese fue el mensaje, ese es el fundamento, Ese es nuestro fundamento, santidad a Dios, santidad, búsqueda del Señor, ese es nuestro fundamento. De ahí, cada uno mire cómo
sobreedifica. La enseñanza ya está. Ahora, me toca a mí ser el discípulo, me toca a mí ser el obrero, me toca a mí ser el siervo. El fundamento está, ya está puesto. Otra de las cosas que decía Jesús, y mire, ya termino. Lucas 6, capítulo 6, versículo 46 al 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca que es Jesucristo. ¿Cómo es semejante? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le indicaré a quién es semejante. ¿Sabe quiénes son los que oyen y las hacen? Los obreros, los siervos, los discípulos que edifican su fe en Jesucristo. ¿Y cuál es el río? ¿Y cuál es la tormenta? La que le genera el enemigo en su alrededor, su casa, su familia, su trabajo, su ambiente, sus vecinos, donde sea. Todo lo que tenga que ver, lo que implica el... Avanzamos y bueno, veníamos muy bien, pero hay momentos donde los partidos no siempre son a las 2 de la tarde o 4 de la tarde, los partidos a veces son a las 6. Así que en esos partidos yo me visto de siervo y me tengo que venir. Soy parte. Y ellos me atacan. ¿Cómo? En esto es tan importante, ¿cómo te vas a ir? Vamos, fíjate cuáles son tus prioridades, me dicen, ¿no te lo conté? Fíjate cuáles son tus prioridades, me dicen, ¿cómo te vas a ir? Y yo me digo, yo tengo bien claro cuáles son mis prioridades. No entiende, claro, es un jugador, juega bien, pero es un jugador, es un juego, es ejercitarnos. Pero cuando se trata del reino, de la Escritura, hay que contestarle con grandeza espiritual. Yo tengo muy bien en claro cuáles son mis prioridades. Porque si yo quiero ser un discípulo, yo quiero ser un obrero, o yo soy un siervo, tengo que tomar mi cruz, negarme a mí mismo y seguirle. Si mi competencia interrumpe mi servicio, entonces ya no es una competencia saludable para mí. Me puedo ejercitar, sí, puedo ser que me sienta bien al jugar. Usted sabe, me siento bien al jugar. Mientras tanto, no tenga que ver con mi servicio. Cuando el jugar involucra mi servicio, tendré que esperar para sentirme bien. Porque hay que aprender a negarse a sí mismo, tomar su cruz e ir en pos de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Te conoce. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es como negarse a sí mismo, ¿vio? Es como alejarse de los lugares donde no nos convienen, donde vamos a ser manchados, donde vamos a ser lastimados espiritualmente. Conoce el Señor a los que son suyos. Pero hay una palabra que a mí me llamó mucho la atención y es esta.
Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Sabe que los reyes, cuando daban una orden, un dictamen, tomaban el anillo y sellaban la orden o el dictamen? Y una vez que estaba sellado, no había vuelta atrás. No había forma de revocar eso, porque ya estaba sellado. Así que Pablo nos está diciendo esto, présteme atención, Pablo nos está diciendo esto, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, sellados. ¿Dónde está el discípulo? Sellado. ¿Dónde está el siervo? Sellado. ¿Dónde está el obrero? Sellado. El enemigo no tiene ni parte ni arte porque lleva el sello del Señor. Conoce el Señor a los que son suyos y le pone el sello. Ese sello hace que nadie pueda tocarlo espiritualmente. Tiene usted autoridad en la Escritura. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Discípulos, siervos, obreros, discípulos, obreros, siervos, aquellos que quieren ser parte, aquellos que tienen el anhelo, van a ser sellados con el fuego del Espíritu Santo que va a marcar las vidas de estos siervos. Oh Señor, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Así que oramos para que mandes obreros, oramos para que haya obreros que se ocupen de la mies. Hay que recogerla, hay que recogerla nada más. Pero para eso, hermanos, yo necesito presentarme ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzar y que usa muy, pero muy bien esto, que es la palabra de verdad. Si quiere ser un discípulo, si quiere ser un siervo, si quiere ser un obrero, lo primero que tiene que hacer es esto. Comience a estudiar la palabra de verdad. Venga a los estudios, sea parte de las enseñanzas. Coma, aliméntese, deje que sea instruido en la fe de Jesucristo, en la fe del Padre, ese que le prometemos de acá. Mire, no tenga miedo, el Señor dice, estoy contigo. Ese que dice que le va a proveer porque Dios es el que multiplica. Ese mismo Dios es el que necesitamos conocer para que esas promesas sean fieles y verdaderas en nuestras vidas. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, entiendo, Señor, acá culmina el mensaje, la enseñanza, Señor, que tú me permitiste que yo pueda transmitir con estos textos, con esta palabra, Señor, que tú pusiste en mi corazón. Anhelo, Señor, que cada uno, que cada oyente hoy, Señor, que fue parte de esta enseñanza, pueda asimilarla, comerla, masticarla, pensarla, Señor. Padre, y alinearse, Señor, a la verdadera enseñanza de la Escritura para ser un verdadero siervo, para ser un verdadero obrero, para ser un verdadero discípulo tuyo, Señor, que ha comido y ha bebido de tus enseñanzas, Señor, para un crecimiento espiritual a la medida, a la longitud, Señor, a la estatura que tiene Cristo. Hasta ahí nos dejas llegar, Señor. Hasta ahí, hasta el lugar donde vamos a ser, Señor, crecidos ante ti, Padre, entendidos, Dios mío, de la Escritura y de tu palabra. Bendecí, Señor, cada corazón, cada alma, cada vida. Bendecí, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a comprometernos. Ayúdanos a escuchar el llamado, a entender, Dios mío, tu voz. Señor amado, ayúdanos a que somos parte
Señor, de este equipo que quiere disipularse, que quiere crecer, Señor, que quiere avanzar, que ya no quiere oír únicamente, sino que quiere involucrarse, Señor, en tu camino y nada más ni nada menos que contigo, Señor. Que contigo. En un pasaje, Señor, la Escritura dice, ya no los voy a llamar más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora los voy a llamar amigos, porque yo voy a estar con ellos. Señor, te bendecimos y oramos para que nos ayudes a tener ese privilegio de tu amistad en nuestros corazones. Señor, te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo, Señor. Y todo esto sea tu gloria, tu honra y tu alabanza. Tuyo es la gloria, tuyo es el poder, tuya es la alabanza, Señor. A ti te pertenece, Señor, a ti es tuya. Por eso te honramos y te bendecimos en esta noche. Y te damos gracias en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga.